Amigos, una semana más tenemos un vídeo nuevo. Esta semana vamos a hablar sobre un libro. Sobre este libro vamos a entrevistar a su autor, El problema del amor, con Fernando López Luengo, que nos va a hablar sobre este tema. Es profesor de bachillerato, además de doctor en filosofía, y con esa experiencia académica se ha atrevido a escribir este libro. Espero que la entrevista sea de vuestro agrado y el tema sea interesante. Y como siempre os digo, darle al me gusta, suscribiros y a ver qué tal. No os canso más y os dejo con la entrevista. Hasta luego. Hola amigos, como veis tenemos aquí con nosotros a Fernando López Luengo. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Nada, es un placer, encantado. Bien, como he dicho en la pequeña introducción que he hecho de esta entrevista, vamos a hablar de tu libro y no es una expresión que sea eso, sino del libro que acabas de publicar recientemente. Además tiene un título muy atrayente, El problema del amor, aunque luego tiene un subtítulo ahí muy curioso que es una guía desde la psicología, la neurociencia y la espiritualidad. O sea que de entrada, veo que coge todo el ente del amor, lo metes en el libro inicialmente. Mi primera pregunta, ¿por qué este libro y qué es lo que te lleva a escribirlo? Bueno, el libro surge, bueno, aunque ha bromeado con aquella anécdota, ¿no? Yo he venido a hablar de mi libro. Aquí es al revés, no es que yo tuviera un interés, no es que me guste escribir libros. Esta mañana me encontraba un amigo que me decía, bueno, ya te has abierto brecha. Bueno, es el tercer libro que hago, pero este ha sido más popular. Y le contestaba que no, mi interés no es ir escribiendo libros, o sea, no tengo una motivación especial sobre eso. Es al revés, y de esta manera respondo a la pregunta. Es una petición de la gente, es decir, es una doctrina más que el libro en sí. A mí lo que me interesa no es tanto el libro que se difunda, sino que la doctrina que hay en el libro se difunda, porque es una doctrina que llevo ya años, primero viviendo, ¿no? Hace tiempo descubrí, bueno, conocí este tema y luego pues lo he profundizado, entonces pues la he ido exponiendo en conferencias, en las clases también, y sobre todo pues con muchas conversaciones con amigos, con adultos, entrevistas a personas adultas, la mayoría pues con el matrimonio o preparándose al matrimonio, y es un tema que siempre ha servido para iluminar, y de ahí la necesidad, ¿no? Por esa petición de la gente de plasmarlo en un libro, ¿no? En concreto en las conferencias que estuve dando antes de la pandemia, que es cuando di más conferencias, pues muchas veces, varias veces me preguntaban si lo que yo les transmitía podían verlo en algún sitio y bueno, pues ahora ha llegado el momento de que eso pueda existir, ¿no? Entonces es una respuesta, ya digo, a una demanda. Pues, interesante y bueno, mucha gente me imagino que funcionará así, que a base de sus conferencias pues terminarán o sus clases terminarán dando pues dándole forma en el libro. Pero y jugando un poco con las palabras del título, ¿el amor es un problema? Sí, efectivamente. Bueno, de hecho alguien me lo comentaba cuando estuvimos hace pues un mes, ¿no? Un mes y poco la presentación oficial, ¿no? Uno de los ponentes me decía, claro, es que el título es raro, ¿no? Digo, ¿por qué tiene que ser un problema? Y bueno, precisamente se aclara en el primer capítulo. O sea, ya quisiera uno que el amor no fuera un problema, porque precisamente la mayor parte de la gente confía en el amor ciegamente y resulta que precisamente por el amor la gente sufre mucho, lo cual muestra que es un problema que hay que enfrentar, ¿no? Y el problema no es solamente de tanta gente, ¿no? De que la mayor parte de la gente sufre por motivo del amor, pero sino que es que además, a raíz del amor, y otra cosa es que la gente se dé cuenta, pues el amor lo que expone es de manifiesto cómo está la psicología de uno, ¿no? Porque el fracaso del amor no es un fracaso de la buena o mala suerte que tienes en encontrar una pareja, sino la capacidad que tienes de amar. Y en ese sentido, pues la mayoría de la gente ignora esos entresijos, esos mecanismos que tenemos en nuestro psiquismo, y eso es lo que ocasiona ese sufrimiento, ¿no?
no solamente en el fracaso matrimonial, ¿no? Tristemente, bueno, pues a mí pasa como a mucha gente, que tenemos amigos que, bueno, con toda su buena voluntad y todo su buen hacer, su matrimonio ha fracasado, sino también personas que sufren horrorosamente o bien porque buscan a alguien, una compañía adecuada, o los chavales jóvenes también por los líos que se hacen y los desengaños que se llevan cuando confían ciegamente en un enamoramiento, ¿no? Por todo ello digo, pues ciertamente el amor se convierte en un problema, pero problema porque desconocemos esos mecanismos de la psicología que sin ser conscientes nos van a abocar, nos llevan a un sufrimiento que es inútil, es innecesario. Y ahí es donde sirve, es útil y necesario y conveniente la luz de la psicología. La psicología que te viene a dar es una pequeña luz que te ilumina el interior, aunque no sea un flash inmenso, porque conocerse a fondo es un trabajo mucho más laborioso, pero con estas nociones de psicología empezamos a entender las cosas que llevábamos ahí, que no nos habíamos dado cuenta. La mayor parte de los fenómenos psíquicos son inconscientes y por lo tanto no llegamos a manejarlos, ¿no? Pues con esa pequeña luz, digo, pues empezamos a vislumbrar, ¿no? Y a entender nuestra historia, a comprendernos y en definitiva amarnos, que es lo que necesitamos para luego o sea, pues a embarcarnos en la aventura del amor. Así que esa es la razón de llamarlo así, es por denunciar el hecho que la gente a veces ignora, ¿no? Que es un problema, que sufrimos inútilmente. En realidad, lo que hace, como decía al principio, lo que delata el problema del amor, es que hay un problema de la psicología. Y esto, pues la gente pues, no lo ignora. Y ya digo que sufrimos innecesariamente, ¿no? No, no, vamos a ver, leyendo el libro, tengo que reconocer que no lo he leído en lo completo, porque aparte, pese a ser pequeño, es muy denso, con lo cual tienes que trabajar y tienes que ir escudriñando lo que dices en tus páginas, pero me ha venido a la mente lo que comentabas tú ahora mismo del psiquismo de las personas y el conocernos cada uno, ese famoso libro de los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, ¿no? Donde, bueno, fue un bestseller en su momento y fue un buen libro para referenciar a muchos matrimonios que efectivamente tenemos un lenguaje diferente el hombre y la mujer, aunque últimamente se han empeñado un poco en hacer lo contrario. Sí, de hecho, bueno, le cito también el libro, ¿no? Porque efectivamente con acierto delata pues algunas formas psicológicas de ser diferentes hombre-mujer. Yo lo que pasa es que voy más a la raíz, ¿no? O sea, no solamente, además es una generalización, ¿no? Los hombres son así. Bueno, pues en psicología se habla de estadística, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, una mujer puede tener en psicología, puede tener una fluidez verbal mayor que el hombre, pero estamos hablando de una mujer promedio. De tal manera que hay mujeres que tienen una fluidez verbal inferior a muchos hombres, ¿no? Pasa igual con cualquier medida estadística. La estatura, por ejemplo, que es algo conocido. La estatura promedio de un varón es unos 10 centímetros más alto que la estatura promedio de una mujer. Y eso todo el mundo sabe perfectamente, que no significa que los hombres todos sean más altos que mujeres. Bien, por eso conviene ir un poquito más allá. Yo creo que es un acierto lo que hace este autor, ¿no? Gray, porque define, ¿no? Formas psicológicas de ser, aunque bueno, hay que ir un poquito a la raíz de por qué son esas formas diferentes. Y ciertamente, o sea, lo que él viene a abordar es una dificultad de comprensión, de entenderse por diferentes psiquismos, ¿no? Bueno, yo voy un poquito, ya digo, más a la raíz por viendo en qué consiste mi propio psiquismo, ¿no? Porque hasta que yo no me acabe de comprender, es inútil, es estúpido intentar comprender a otra persona. Muchas parejas tienen problemas de comprensión, pero es que el problema no está en la relación, el problema es previo, es que uno no ha acabado de comprenderse a fondo. Por eso hay que entrar ahí, hay que entrar desde la psicología. Eso sí, ya lo dejo ahora por si no sale en la conversación, no es aunque es un libro que bueno, está fundamentado con los descubrimientos de la psicología y de la neurociencia, no está hecho para científicos, o sea, o para gente especializada, ¿no? Habrás visto en lo que llevas leído, pues que es una lectura fácil, cómoda, porque precisamente lo he redactado para gente, pues, la gente normal, incluidos mis alumnos que están en la universidad, quiero que lo puedan leer, es decir, que no sea un libro técnico, ¿no? Y en ese sentido, bueno, por los comentarios que me dice la gente, pues parece ser que sí funciona, ¿no? No es una novela en la que te vas relajada, de forma relajada leyendo historias,
es un libro de atención, pero la primera lectura se hace, por el comentario de la gente, se hace cómodamente. Otra cosa es que mi objetivo es que no se quede en la primera lectura. O sea, lo interesante del libro es al acabar hacer, o sea, porque en la primera lectura evidentemente pues voy viendo estas cosillas, qué curioso, fíjate qué anécdota, qué cosas más raras, pero lo interesante es cuando te das cuenta de que ahí están apareciendo las leyes del psiquismo, que no son las de un señor que va por la calle, es la ley de tu psiquismo. Así que en ese sentido invito ya desde la primera página a que luego se hagan exámenes, es decir, uno debería examinarse sobre pues, cómo tienes esas carencias, las dependencias, la ansiedad, cómo la tenemos, cómo tenemos la cabeza, los factores de la cabeza, si nos dirigen, si somos capaces de disfrutar el momento, si somos capaces de comprendernos y aceptar nuestra historia, etcétera. O sea, voy animando a precisamente a hacer luego ese examen a fondo, exhaustivo, que ese sí requiere ya una lectura más serena, ¿no? Pero la primera lectura se puede hacer amablemente, pues echando unas risas y pasándose un buen rato. Hombre, te lo digo por experiencia personal, ¿no? Yo, o sea, me he dedicado a la orientación familiar y quiera que no quiera, cuando recojo un libro de estas características o un material de estas características, pues ya lo cojo de otra manera, intento ya desde el principio profundizar en ellos porque sé que son temas muy interesantes y efectivamente, aunque son fáciles de leer, pero para una persona que ya tenga cierto nivel, sí le incita un poco a que vaya reflexionando sobre la marcha y que hacia cierto punto es bueno, ¿no? Porque así vas trabajando lo que vas leyendo. Oye, Fernando, ¿el amor es clasificable? ¿Lo podemos clasificar de algún tipo o eso no tiene ningún tipo de clasificación? Bueno, el amor es una de las palabras más manoseadas tristemente por el lenguaje, igual que la palabra amigo. Se llama amigo a cualquier cosa, incluso a un enemigo, es decir, a una persona con la que estás conviviendo para conseguir un objetivo en el trabajo, donde sea, pues entonces es una palabra muy manoseada, ¿no? Sin embargo, cuando la comprendemos bien, es decir, hay que salir del significado que le da la sociedad, porque hay ahí amor, pues se utiliza incluso para el egoísmo puro, ¿no? Se llega a hacer la expresión hacer el amor, se refiere al acto sexual que se hace en mucha gente pues con un desconocido. O sea, es decir, hacer el amor ahí significa hacer el egoísmo. O sea, yo voy a mi disfrute y esta señora no sé ni quién es, o este señor, pues la acabo de conocer ayer, ¿no? Entonces, la palabra amor, ya digo, es problemático el uso, ¿no? Y sin embargo, lo que es el significado real, auténtico del concepto amor, pues es impactante porque viene a ser como el resumen de todas las capacidades del ser humano. O sea, el psiquismo humano está integrado para llegar a las dimensiones más altas, más elevadas, más profundas. Y esas dimensiones son el amor. Entonces, todos entendemos, por ejemplo, bueno, todos no, pero la mayoría de las personas entienden lo que es el amor paternal. Digo la mayoría porque hay gente que ha sido maltratada por un padre. Entonces, me pasó una vez con una alumna que cuando yo les ponía ejemplo de un padre, cómo quiere a su hijo, pues ella me dijo que no entendía el ejemplo. Digo, pero hombre, ¿cómo no vas a entender? Y me dice, no, es que mi padre no es así. Yo, bueno, te entiendo, te comprendo perfectamente, ¿no? Pero bueno, el resto de personas, incluso las personas que no han vivido esto, pueden ver en otras personas que el amor de un padre, por ejemplo, es un amor incondicional. Y que curiosamente en ese fenómeno se da un proceso paradójico, que cuando el padre o la madre piensa en su hijo, deja de pensar en sí mismo. Es decir, no le interesa su propio bienestar, su propia felicidad, y en cambio la consecuencia es que cuanto más se vuelca en el amor al hijo, más feliz es él. Es decir, que ahí se manifiesta esa plenitud de vida que es difícil de explicar. Recuerdo casi una conversación con una amiga pues, casada que no quería tener hijos. Y resulta que meses después pues, tuvo una hija, una cría, y me dijo, mira, yo nunca deseé ser madre, pero me ha cambiado la vida. Yo no podía imaginar lo que significa ser madre, ¿no? Es decir, que uno descubre una dimensión de la psicología que es mucho más poderoso de lo que imagina. El problema es que la gente llama amor pues, a esos sucedáneos, es decir, a esos parches que más que volcarse en una tarea, en una misión, como debe ser el amor, una experiencia de plenitud, una experiencia de madurez, para muchos es pues un apoyo, es como una especie de muleta, porque yo me siento cojo, ¿no? Entonces uno busca esa media naranja como que la otra media me va a arreglar mi vida, ¿no? Este es un error tremendo, terrible, porque es lo que le aboca a tanta gente al sufrimiento, ¿no?
Cito en ese sentido en el libro al principio a Erich Fromm, porque en el libro El arte de amar precisamente plantea esto. La gente cree que el éxito en amor es cuestión de suerte. Y eso es un error grave, porque el amor no es cuestión de suerte, sino que es consecuencia del acto que yo hago cuando alcanzo la madurez. Entonces lo inteligente no es buscar una media naranja, lo inteligente es buscarte a ti mismo, comprenderte para amarte. Y cuando tú te amas, ese gozo inmenso que rebosa en ti, disfruta haciendo feliz a los que te rodean y tal vez a una persona en concreto de forma especial. Y es ahí donde surge, donde se asienta el auténtico amor. Claro, si esto se le explica a la gente, a un joven, a un adulto que busca desesperadamente una pareja, pues se va a ahorrar muchos sufrimientos, porque precisamente si está buscando fuera lo que lleva dentro, es decir, la falta de autoestima, la intentamos compensar fuera. Entonces, pues eso lo que le está haciendo es provocando un sufrimiento. Y todavía peor, se enamora y la otra persona se enamora de él y entonces, pues vale, qué felices los dos. Pero claro, como es un amor basado en apoyarse en el otro, mientras dos cojos vayan al unísono, van bien, uno apoyando en el otro. Ahora, en cuanto uno se menee o estornude, los dos para abajo. Es decir, el trompazo está garantizado. Y entonces el resultado, pues es lo que nos dicen las estadísticas. Que de cada 2 matrimonios uno se separa. Y es meterse en un sufrimiento bestial. La gente que, bueno, yo creo que casi todo el mundo, los adultos, al menos ya lo saben, eso es un infierno. O sea, es un infierno, es llorar, llorar y llorar y estar desesperado. Entonces, bueno, pues incluso un dato así estadístico. De violencia en España, asesinatos al año, pues hay unos 300, 400 asesinatos al año. Es decir, una persona es asesinada al día. Mujeres asesinadas en mano de su cabeza, a mano de su pareja, es una a la semana. Lo que pasa es que los medios de comunicación están todo el día repitiendo esto, ¿no? Pero hay muchas más personas asesinadas por otros motivos, ¿no? Que no la violencia doméstica. Bueno, pues si hay un asesinato al día en España por cada día, hay 10 suicidios. 70% varones y la mayoría de ellos en trámite de separación. Bueno, de cada suicidio hay 20 personas que lo intentan. Esto nos da pues unas cifras pues alucinantes, unas cifras aterradoras. Es decir, hay mucho sufrimiento en la sociedad. Se Oye, nota en la Fernando, desesperación. Sí, con lo que tú estás diciendo, bueno, yo inevitablemente me da a pensar dos cosas. Por un lado, ¿qué papel tiene aquí el apego? Desde inicio, bueno, pues sabemos que el apego, cuando la persona viene al mundo, cuando los hijos van desarrollándose los críos, pues el apego es importante en esa formación humana. Y luego la formación de la persona en torno al amor, porque evidentemente, porque me estás contando tu experiencia con los alumnos y con lo que me has ido diciendo, hay una falta de formación con respecto al conocimiento del amor y por otro lado el tema del apego o que no haya habido un ejemplo en casa para que, por ejemplo, el matrimonio haya expresado su amor y sus hijos lo hayan visto. Voy descaminado, estoy equivocado. sí, sí, vamos, efectivamente hay que leer el libro, ¿no? Porque está todo explicado. El tema del apego, efectivamente, es un componente psicológico básico que compartimos con los animales. El apego es un amor visceral, un amor animal. Hay que distinguir que no es lo mismo el afecto animal. Los animales tienen afecto y un perro te tiene cariño, y eso es cierto, pero no tiene amor. O sea, el perro cuando tú no estás no piensa en ti. O sea, no tiene conciencia de las cosas que no están a su alcance, no tiene inteligencia abstracta, por lo tanto no puede visualizar nada más que lo que tiene delante, ¿no? Entonces no piensa en ti, ¿no? Solo el hombre es capaz de un amor racional. Pues bien, la primera fase de nuestra madurez consiste en el apego, entonces eso es necesario. Sin el apego, es decir, si un bebé no nace en un ambiente que le acoge, su sistema nervioso ni siquiera madura. O sea, un huérfano en un orfanato que no reciba contacto físico, cosa que es muy difícil, porque aunque no tenga padres, le cuidan, le limpian, etcétera, ¿no? Pero bueno, si una persona no crece con ese contacto físico, es decir, no tiene la experiencia del apego, de aferrarse, incluso carnalmente a algo, oye, sabemos que neurológicamente las conexiones sinápticas
se ralentizan, se entorpecen. O sea, hay una maduración neurológica peor. A nivel psíquico, pues eso es a nivel neurológico, a nivel psíquico, esa persona crece con una desconfianza y un miedo hacia las cosas. Cuando sea adulto tendrá ansiedad constantemente, miedo. Y ese miedo genera una frustración que le hace ser agresivo. Un niño que haya sentido trastornos en esa edad tiene, cuando sea adulto, pues sea muy agresivo, muy violento, no tendrá sentido del dolor del otro, no empatizará, no es ni empatía ni simpatía, no sentir con el otro, ¿no? Es una persona destructiva, es lo que se llama un psicópata integrado. Un psicópata integrado, a diferencia de los psicópatas habituales de las películas, el psicópata habitual es el que va por ahí o acaba en la cárcel, vaya, por decirlo. Y el psicópata integrado, podría poner el nombre de algunos personajes públicos, pero me parece que no procede, es una persona que solo piensa en su propio bien, que es incapaz de sentir el sufrimiento de los demás. Y eso puede ser por un trastorno del apego. Ahora bien, la segunda parte es que ese apego, que es tan importante, el bebé se tiene que abrazar a la madre, sentir, porque cuando está el bebé en los brazos de la madre, inicialmente ahí se relaja, está tranquilo, su propia respiración es diferente. En cambio, cuando está en soledad, aumenta los niveles de estrés, de tensión, y eso, pues en neurociencia sabemos que aumenta los niveles de cortisona en la sangre. Eso va a repercutir en el futuro una dosis mayor de ansiedad, de inseguridad, ¿no? Pero la segunda parte del apego es que si ese bebé se queda enganchado a la madre, pero la madre no es una mujer madura, sino una mujer con inmadurez, con angustia, con inseguridad, porque a su vez en la infancia tuvo inseguridad, sintió abandono emocional, etcétera, pues esa madre se aferrará al bebé más allá de lo que el bebé necesita y tenderá a que ese niño la siga necesitando a ella, porque es la forma psicológica de ella sentirse bien. El resultado es tremendo, porque lo que está haciendo es estrangular la madurez del niño. En cambio, una madre madura, una madre que ama a su hijo a pesar de sí misma, es decir, que no está pendiente de lo que ella necesita, de que necesita abrazarlo, de que necesita estar con él, de que necesita dirigirlo, ¿no? Si ella es capaz de estar por encima de esto, entonces dejará al niño, será capaz de dejarle libertad, que se mueva, que arriesgue, que se distancie. Y ese niño empezará a fortalecerse en las relaciones sociales, empezará a fortalecerse saliendo de ese entorno de tranquilidad. Y eso es lo que le va a hacer madurar en el futuro. De la otra manera, si esa madre es posesiva, ese niño crecerá estrangulado. Es un niño que será ansioso. Cuando empiece una relación de afecto, primero buscará antes de tiempo, en la adolescencia, buscará el afecto. No significa que todas las relaciones afectivas de la adolescencia sean causa de una inmadurez. Lo que sí que es verdad es que a esa edad no hay madurez de ningún tipo para una relación seria. Otra cosa es que pueda acabar bien, por supuesto puede acabar bien, pero lo que hay es carencia. Y si es un niño que no ha superado el apego de la madre, que la madre le ha dejado estrangulado en el sentido de posesividad, ahí será un niño, un adolescente celoso, un adolescente exigente con la respuesta de la otra. La otra persona pues puede responder o no. Lo normal es que no dure mucho. Y eso, si rompe la relación, esa persona, su desvalimiento aumentará. Entonces ya tenemos aquí el ciclo vicioso. Buscará con mayor ansiedad otra compañera que le satisfaga. Y así hasta el infinito y cada vez de mal en peor. El resultado está en que será un fracasado, un frustrado en el amor y no se dará cuenta de que el amor a sí mismo es él el que lo tiene que construir. Como viene con la asignatura suspensa de la madre posesiva, le costará horrores aprobar esa asignatura en septiembre. Es decir, le costará muchísimo esfuerzo en la juventud construir su autoestima. Pero hasta que no la construya, está abocado a fracasar en las relaciones Bueno, afectivas. y la recuperación si le dan la opción, ¿no? Porque con la nueva ley no hay que recuperar nada. O sea que. De la ley muestra eso, el fracaso académico se arregla ignorando que hay un fracaso académico. Oye, Tócate una la nariz. pregunta. Con lo que acabas de decir y con todo lo que hemos hablado, porque todo esto más o menos viene a salir en el libro, oye, y tú que tienes con tu experiencia con los jóvenes, es curioso cómo en la sociedad actual
el mensaje que se ve en los medios de comunicación es que decir que los chavales son ahora mucho peores que las generaciones pasadas en el tema, pues el maltrato a la pareja, el tema de los celos, como bien comentabas, el tema de estoy enamorado, pero bueno, el enamoramiento que no es el amor realmente. Eh, ¿Cómo enfrentar esto a la juventud para que consigamos que vayan saliendo a flote y dejen esas tendencias que tienen que, bueno, que la verdad que asusta a mucha gente de que los jóvenes pues no terminen de despegar en este tema? Bueno, vamos a ver, yo creo que ahora pues está más de moda hablar del maltrato, pero sobre todo en una dirección. En realidad, en las parejas, la violencia, el maltrato, el hacer daño es bidireccional. Todos los estudios, y hay muchos, hay decenas de estudios sobre la tensión en las parejas, son bidireccionales, ¿no? Otra cosa es que, bueno, pues hoy está de moda solo hablar de la que es de una dirección, ¿no? Pero el problema no está en, bueno, que son unos jóvenes que hoy en día son educados de una manera diferente. No, el problema es que si, vamos a ver, si hace 20, 30 años la tasa de separaciones empezó a aumentar, cada vez son mayores. Antes eran minoría los jóvenes, lo comento en el libro, cuando yo empecé a dar clase ya hace años, hace 30 años, pues eran muy pocos los alumnos que tenían los padres separados. Y hoy resulta que es al revés. La mayoría de los alumnos, sus padres están separados. Que eso no pase factura en la afectividad interior es imposible. Entonces, el problema está que la gente se relaciona, yo me enamoro de un chico guapísimo, una chica se enamora de un chico se enamora de una chica, y resulta que, claro, no es consciente de la carga de heridas que lleva ese chico, esa chica. Si yo además estoy ciego porque también tengo mis heridas y necesito apoyarme en alguien, no querré ver pues esas taras. Las consecuencias es que cuando ya llevamos un tiempo y ya dejamos de ser los dos súper amables y súper simpáticos, empieza a manifestarse las carencias. Yo no te puedo amar con un amor que yo no tengo. Por lo tanto, pues te voy a hacer sufrir. O sea, eso ciertamente no es una expresión consciente ni voluntaria, pero ese es el resultado. O sea, hoy en día aumenta la dificultad de relación de pareja porque la gente está peor. O sea, la tasa de suicidios ha aumentado. O sea, igual que en España desde el año 1988 había 8.000 muertos en carreteras y hoy en día hay 1.500, 1.600, ha bajado los muertos por accidente de tráfico debido a las políticas de control, en este caso el carnet por puntos, etcétera. En el tema de la afectividad y de la sexualidad cada vez se estimula más en televisión, la pornografía está al alcance de cualquiera. Es decir, las propias leyes bendicen cualquier forma de afectividad, sea como sea, en cualquier circunstancia. Se habla de la homosexualidad, yo creo que es un error hablar de la homosexualidad, pero se oculta el hecho de la promiscuidad, tanto en homosexuales como heterosexuales. Entonces, con un personal, un colectivo que está abocado a una práctica sexual indiscriminada, la afectividad está carente. Y cuando uno se casa y tiene hijos, esos hijos están afectivamente tarados. Entonces, cuando crezcan, van a repetir el modelo que han sufrido. Por eso yo insisto en que el amor es pues una de las tareas más, quizás la más significativa, más plena de la vida, pero para llegar ahí hay que llegar a una madurez. Y entonces, claro, si yo vengo con heridas, si todos cargamos en nuestro inconsciente, porque eso es otro error de la gente, no creer que mi psicología es aquella parte que yo conozco, no, la mayor parte de la psicología lo llevas en la mochila de atrás y tú no la ves. Todos cargamos con unas mochilas y no nos damos cuenta de esas heridas, de esas carencias, ¿no? Entonces, si yo salgo con alguien y esa persona va con una mochila de heridas, yo voy con otra mochila, hasta que nos cogemos la mochila y nos podemos a colocar aquello, es absolutamente imposible llegar a una relación normal. De ahí aparece sufrimiento y cuando hay frustración, la ley de la frustración es, a mayor frustración, mayor agresividad. La agresividad a veces se proyecta hacia el otro, otras veces va contra uno mismo. Entonces aparece en este tema pues la adicción o cualquiera de las formas de droga o cualquiera de las formas destructivas. Pero todo es consecuencia de esa frustración. Pues qué tal si empezamos a hurgar un poquito en nuestro psiquismo para colocarnos y para descubrir el gozo del amor. Ese sería el objetivo fundamental y es la tarea también del libro, claro. No, evidentemente. Y además es una buena herramienta, puesto que, como bien dices,
todo va en el sentido contrario. Aquí en la bitácora hemos tenido ya varias entrevistas, conversaciones con varias personas especializadas en pornografía. Y bueno, una de las cosas que más preocupan es que ya no adolescentes, sino críos con 11 y 12 años empiezan a ver un nivel de pornografía muy grande, a depender de la pornografía y a hacerse una idea de lo que no es la realidad. Con lo cual, si ya a los 11 años accedemos y hacemos lo que estamos haciendo, evidentemente cuando tengamos 20, 25 años o 18, evidentemente la situación será bastante preocupante, porque evidentemente, como bien me decían estos dos profesionales, es que al final la realidad se sobrepasa y ellos creen que la realidad es lo que ven en la pantalla. Con lo cual, y me imagino Pero que eso también tú sí, tendrás experiencia. claro, y bueno, lo trato el tema de la pornografía, lo menciono, ¿no? Porque la pornografía estaría integrada dentro del el sistema psicológico del ser humano, es decir, el nivel inferior, el biológico, el instintivo, es el nivel en el que nos refugiamos cuando fracasamos en el nivel superior, es decir, cuando se forma el cerebro, que acaba de formarse a la de los 20 años, pues entonces cuando ya funciona la parte superior, que es la inteligencia, ahí es donde se produce el gozo superior. Cuando uno está concentrado su vida en tareas valiosas, de forma creativa, trabajando en algo en el que se vuelca, ahí está todo el psiquismo integrado y uno está gozando, ¿no? Cuando uno fracasa en eso, es cuando entonces huye al nivel inferior. La pornografía lo que hace es facilitar un chute de dopamina, que es la hormona del placer, de forma más cómoda, ¿no? Pero claro, está sustituyendo a esa dopamina que no has producido con la parte superior. La pornografía es una, bueno, como cualquiera de las ediciones, manifiesta el fracaso de no estar con mi psicología integrada, ¿no? Todos sabemos, para que se me entienda, todos sabemos de lo placentero que es una conversación interesante con un amigo. Cuando estamos enfrascados con una conversación, cuando estamos enfrascados con una película apasionante o con una obra de arte contemplándola o disfrutando un paisaje de montaña con admiración, pues sabemos lo que es experimentar el gozo. Yo estoy hablando con un amigo de forma interesante, pasa el tiempo y ni me entero. Incluso se me olvida comer, ¿no? Esto significa que estoy usando las funciones superiores. Esas funciones que mucha gente ya no sabe usar. Entonces, como está frustrada esa zona, el flujo nervioso no llega a la zona superior, entonces necesito una compensación. Entonces bajo para abajo. La pornografía lo que hace es buscar esa compensación. La misma persona que la experimenta siente por un lado placer, obviamente, pero por otro lado frustración mayor. Cuando se ha pasado el efecto de esa dopamina, me quedo peor de lo que estaba antes, que es el ciclo de las adicciones. Todas las adicciones, que puede ser adicción a cualquier cosa, a ver una serie, a usar el móvil, adicción al juego, adicción al sexo, a la droga, puede ser a cualquier cosa. La adicción se manifiesta por una falta de control. Cuando un placer, el que sea, se vive sin libertad, es adictivo, por lo tanto es destructivo. Pero ¿qué significa sin libertad? Que estoy dejando de usar el nivel superior. Hasta el comer, por ejemplo. Cuando uno come sin libertad, no come lo que quiere, pues significa una falta de control. Y eso delata, pues algo está en el psiquismo. No digo yo que uno que se pega a tracones necesite ir a un psiquiatra o que le ingresen, no. Eso es pero sí que uno debe reconocer porque ahí hay algo que no funciona suficientemente bien. Y al revés, cuando uno ha integrado su psicología, es capaz de controlar eso. Y el ejemplo de la pornografía, pues efectivamente es, en primero, o sea, antes de llegar a las consecuencias de que cosifica a la mujer, de que es una forma, una aberración, es una forma falsa, manipulada de lo que es una relación sexual, mucho antes ya hay un fracaso que la persona necesita ese consuelo porque algo le falla, algo le falta. Es otro ejemplo, y acabo con esto en la pregunta, también se lo digo a los alumnos, cuando ellos van de botellón y necesitan beber para coger el punto, para colocarse un poquitín, a mí lo que me preocupa no es lo mal que pueden acabar, que uno de cada 3 chavales que beben botellón acabará alcohólico y eso es un infierno que ellos ignoran, ¿no? Ese no es mi mayor problema. Ciertamente eso es grave porque destruye la familia, destruye el trabajo, destruye todo. Lo peor es que, o sea, ya solamente la necesidad de consumir, aunque no acabes alcohólico, manifiesta un vacío. Nadie se emborracha como manifestación de su alegría.
Nadie. Puede ser que estás muy alegre por algo y de pronto has bebido unas copas sin darte cuenta y acabes piripi, pero no lo buscabas. Cuando uno busca ese punto, está manifestando un vacío. Y ese vacío es una alerta que sale en tu interior, que mucha gente tarda años en reconocer que te está diciendo eso, que algo no está integrado. Así que, a ver, guapete, si empiezas a integrarte, que es la asignatura fundamental. Y cuando tú te integres, ¿qué va a ocurrir? Que no necesitas beber. ¿Por qué no necesitas? Porque estás gozando tanto la vida cotidiana, las cosas te saben bien, saborea las cosas, estás gozando hasta las pequeñas tareas, las cosas cotidianas, estás disfrutando. Y de ahí, de ese concepto de sabio, viene la palabra sabiduría, de saborear. Y es a lo que estamos llamados. Por eso el amor es la plenitud de ese psiquismo. Amor significa estar gozando lo que estoy viviendo y gozando, irradiando alrededor. Por eso mi gozo se llega a su plenitud cuando encuentro a alguien en quien volcar el amor. O sea, yo te voy a querer y me haga lo que hagas, te voy a seguir amando, que es lo que diría una madre a su hijo. Te va a perdonar no una, sino 100.000 veces. Una madre perdonará a su hijo siempre y ella siempre recibirá gozo por esa capacidad de amor. En cambio, con la pareja, ¿cuántas veces perdonaría una mujer a su marido o viceversa una infidelidad? Pues ya depende de qué calidad del amor, porque ahí ya no siempre hay un amor humano puro, a veces es un amor visceral animal. Bien, pues lo vamos a dejar ahí. La verdad que yo he gozado con la conversación, como suelo hacer con todos mis invitados, y al final llega un momento en que se disfruta de lo que se está hablando. Darte las gracias por estar con nosotros hoy y haber hecho un poquecito para hablar de tu libro, de este libro que vuelvo a presentar aquí en pantalla, que es El problema del amor, que creo que es muy interesante que nos hagamos con él. Si mal no recuerdo, es de la editorial Sí, Ediciones Encuentro. ediciones encuentro, sí. Y nada, pues darte las gracias de nuevo por estar con nosotros, Fernando. Espero pronto invitarte para otro tema, porque creo que cuando hablo contigo disfruto de las conversaciones y gracias. Pues nada, ha sido un placer, encantado. Gracias a ti. Bueno, amigos, me despido de todos ustedes. Como siempre les digo, que las próximas semanas, si no hay ninguna cosa que lo impida, habrá otro vídeo con otro tema. Y como siempre les digo, sean felices y hasta el próximo día.